Shalom Haverim, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en www.koltuvseparat.com. Hoy con la tercera aliyá de Parashat Mishpatim, la cual se encuentra en el capítulo 22 del libro de Shemot, el libro del Éxodo, versículos 4 al 26. Una aliyá tremendamente larga y llena de muchísimas cosas. Parashat Mishpatim en sus primeras 6 aliyot es colección tras colección de leyes. Como habíamos mencionado en videos antes, el corazón del derecho civil y comercial del pueblo de Israel, o sea, la mayoría de las leyes comerciales de propiedad, de robos, de hurtos, provienen de esta parashá, o al menos tocan esta parashá. Y en esta tercera aliyá estamos hablando más que todo de propiedad. Estamos hablando de daños a propiedades. ¿Qué pasa si una persona enciende un fuego y el fuego se expande a otras propiedades? ¿Qué pasa cuando a mí me dejan como garante de un objeto o de un animal y el objeto se pierde, el objeto se lo roban, el animal muere? Y la Torah pues ofrece su sabiduría en diversas cuestiones. Y finalmente, hacia el final de la australidad, se trata de relaciones laborales, ¿cierto? Y de préstamos, de cómo puedo yo comportarme con una persona que me debe dinero. Y en el corazón de esta aliyá encontramos unos versículos tremendamente fuertes que hablan sobre Ger, Yatom, Almaná, y sobre ellos me quiero concentrar hoy. Ger en el lenguaje bíblico significa no prosélito, como luego llegó a significar, sino extranjero, una persona no judía que vivía entre el pueblo judío. Almaná es la viuda y el yatom es el huérfano. A esta tríada a veces se añade el levita. ¿Y por qué hay leyes para proteger a estas personas del abuso? A eso está trifecta, ger, yatom, almaná, extranjero, viuda, huérfano, y a veces el levita, porque estos son los extremos de la sociedad. Estas son las personas que no tienen literalmente dónde caerse muertos. Tanto los levitas como los extranjeros no poseían tierra. No poseían tierra. Las mujeres en la época bíblica tampoco poseían tierra, especialmente mujeres pues, que habían perdido a sus maridos, y los huérfanos tal vez poseían algo, pero todavía no tenían la capacidad de manejarlo. En un mundo agrícola donde la riqueza se medía en la capacidad de poseer tierra, estas personas tenían una seria desventaja frente a todos los demás, y eran por lo tanto los extremos, la periferia de la sociedad. Y quiero hoy traer a colación una hermosísima metáfora que oí esta semana, originalmente del rabino Zalman Schachter Shlomi, que compara la sociedad con un talit, ¿Y qué es lo que hace a un talit? Un talit. ¿Dónde medimos nosotros la santidad de un talit? No es en el centro, no es en la parte más fuerte del talit, la cual de cierto modo está reforzada por ambos lados, protegida por todos los lados, sino un talit es un talit justamente por sus extremos, por lo que tiene en los bordes. Y todas aquellas personas que han utilizado un talit por un buen tiempo, saben que los tzitzit son justamente la parte más vulnerable de un talit. Aquí tengo un ejemplo de uno de mis talitot, talitot katán. Talit katán no es, katán no es un adjetivo, es un semijut, es el talit de un menor, no es un talit pequeño. Y vemos que los tzitzit se han roto. Tengo que reemplazarlos. ¿Por qué? Porque estos tzitzit están en la periferia. Se enredan en sillas, uno cierra la puerta del carro, se cierran en la puerta y sufren.
Pero sin esto, sin la periferia, el talit no sería un talit. Y es algo que Dios constantemente nos recuerda en, no solo en Parashat Mishpatim, sino a través de la Torah. Y es la medida de la santidad de una comunidad es cómo trata a aquellas personas que no tienen poder. Yo cuando estoy en una relación con otra persona, es muy difícil determinar si estoy en esa relación de una manera auténtica o por interés. A la gente que tiene dinero, a la gente que tiene poder, a la gente que yo quiero algo de ellos. A veces es muy difícil internamente. Yo estoy tratando a esta persona bien porque tiene poder sobre mí, porque de cierto modo quiero lo que esta persona tiene o esta persona me sirve. Pero Ger Yatom Almaná, el extranjero, el huérfano, la viuda, bíblicamente eran aquellas personas que no tenían nada y por lo tanto no tenían poder. Y por lo tanto se vuelven la prueba de que yo estoy tratando a las personas, de que yo debo tratar a las personas bien independientemente de lo que reciba de ellas. En estos bordes de la sociedad es donde Dios habita. ¿Por qué? Porque yo sobre estos bordes de la sociedad, sobre estos extranjeros, sobre estas viudas, sobre estos huérfanos, es que yo mido si yo estoy reconociendo el Tselem Elohim, la imagen de Dios en el otro ser humano, o si yo estoy tratando a los otros seres humanos simplemente como medios para mis propios fines. En el borde del talit no hay egoísmo. En la periferia de la sociedad no hay interés. Hay simplemente la mitzvah de que esta gente hay que tratarla bien a pesar de que no voy a recibir nada de ellos. Y en esta mitzvah de proteger, de no abusar al ger, a la viuda, al huérfano, aparece varias veces en la Torah, pero en esta particular formulación de Parashat Mishpatim aparece de una manera muy interesante y es basado en un principio de reciprocidad. Leo en el versículo 20, Veger lo toné, veloti lahatzenu, ki gerim eitem beretz Mitzrayim. No abusarás al extranjero y no lo oprimirás. ¿Por qué? Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto y miren cómo les fue. Aprendan de su experiencia, es decir, todo Yehudí tiene esta memoria de haber pasado por Egipto. Es algo que nosotros inculcamos a nosotros todos los años en el Seder de Pesach, y Pesach es una de los rituales judíos más extendidos. Gente que no hace Shabbat, gente que no hace Kashrut, gente que no hace Tefilá todos los días. La inmensa mayoría de los judíos en el mundo hacen un Seder de Pesaj. Y en este Seder de Pesaj, ¿qué decimos? Nosotros fuimos esclavos en Egipto. Es una conciencia común a todo el pueblo de Israel. Y aquí la Torah nos está diciendo, basado en esa experiencia suya, busque ese lugar en su corazón, esa empatía, y no le haga lo mismo a los extranjeros que lo rodean. Continúa, Ki almaná veyatom lo te kol almaná veyatom lo te anun. Toda viuda, todo huérfano no oprimiréis. Imane te aneoto, y si lo hace, si uno los oprime, Ki im tzaok itzak elai, gritarán a mí, como hicimos en Egipto. Shamoa eshma tzakato, y yo escucharé su queja. Vejara api, y mi ira se enardecerá. Vejarakti etchem bajerev, y los mataré con la espada. Vejayune sheichem almanot, ubneichem yetomim, y sus esposas serán viudas y sus hijos serán huérfanos. Entonces tenemos aquí una dinámica interesantísima. Nuestra empatía proviene de haber estado en la periferia. Nuestra empatía proviene de haber sufrido en carne propia la discriminación, de haber sufrido en carne propia la injusticia. De ahí es de donde viene proveer
es una de las grandes fuentes de nuestra empatía. Y conversamente, si nosotros nos cerramos a la banda, si nosotros ignoramos esta periferia, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a encontrar en ella. Nos vamos a encontrar en ella. Una sociedad, un individuo que cierra sus ojos a las necesidades que hay alrededor de ellos, finalmente va a llegar a un punto donde se va a encontrar en esa periferia, donde se va a encontrar en esa situación de desventaja. Y la Torá pone esta salvaguarda de que sin importar aquellos que se encuentren en la periferia, deben recibir ayuda, respeto y amor. Hoy en nuestras comunidades no es tal vez la misma trifecta de Ger, Yatom y Almaná, pero ¿quién en nuestra comunidad es la periferia? ¿Acaso son las personas que buscan acceso a la comunidad? Personas que son justamente Gerim, extranjeros, que quieren integrarse al pueblo judío. Son aquellas parejas que tienen, por cuestiones de dinero, viven en la periferia de nuestra comunidad. Personas que se ven diferentes en nuestra comunidad. Personas que piensan distinto. Personas que por su raza, por su orientación sexual, por su capacidad económica se encuentran en la periferia. Estos son Gerim, Yatom y Almaná. Y nuestro deber es tratarlos con respeto, con afecto y tratar de integrarlos, de tratar de traerlos adentro del talit, adentro de nuestra comunidad. Y sobre esto, sobre cómo juzgamos a la periferia, es que nos dice la Torah constantemente que seremos juzgados. Shabbat Shalom, Haverim.